Muy buenas tardes, estimados alumnos, estimados colegas. El día de hoy veremos un caso clínico muy interesante del tema neumonía. Como introducción, las infecciones respiratorias son el principal motivo de consulta externa por patología infecciosa a nivel mundial. La neumonía tiene elevada incidencia y potencial gravedad. Implica consumo de recursos, además de los cambios epidemiológicos en los microorganismos implicados y la elevada resistencia a los antimicrobianos. En los países en vías de desarrollo, es una de las principales causas de mortalidad infantil. El caso clínico que revisaremos nos permitirá reforzar y aplicar los conocimientos que hemos adquirido sobre neumonía, ¿no? Entonces, ya no vamos a hablar, explayarnos un poco más sobre el tema porque ya hemos hablado bastante, pues, en la clase virtual que ustedes han tenido, ¿no? La neumonía es una infección a nivel pulmonar que va a ocasionar un daño a nivel del tejido pulmonar. Entonces, directamente vamos a pasar al caso clínico. Perdón. Ese es el esquema del informe. Es la forma como ustedes van a presentar. En primer lugar, el título, la fecha, el nombre de todos los alumnos participantes, el docente tutor, la historia clínica, los datos que caracterizan al paciente, los síntomas principales según presentación cronológica, los principales hallazgos del examen clínico, síndrome principal. Esa es la forma como ustedes van a hacerlo, ¿no? Es el esquema del informe. Seguimos los síndromes secundarios, el correlato fisiopatológico, diagnóstico presuntivo. Posterior a ello, armarán un plan de trabajo, la discusión y los comentarios, y se debe mencionar la bibliografía revisada. Asimismo, se debe mencionar a todos los participantes de acuerdo a la responsabilidad que cada uno tuvo que desarrollar como integrante del grupo. Entonces tenemos el caso clínico. En principio, la anamnesis es un paciente cuyo nombre y apellido son las iniciales JTBS, fecha de nacimiento el 27 de abril de 2016, donde nació en Chaclacayo, domicilio actual, mencionamos Miguel Grau, Chaclacayo. Es importante siempre que nosotros pongamos el domicilio muy específico. Por ejemplo, aquí es un poco genérico, ¿no? Pero debería ser muy específico por si necesitáramos ubicar al paciente posteriormente, ¿no? La edad del paciente, 8 meses, porque este es un caso que ha venido a nuestro servicio en el año 2018, ¿ya? Entonces, para que usted saque su cuenta, cuando ingresó al servicio tenía 1 año 8 meses, ¿no? Sexo masculino, raza mestizo, ingresó por emergencia. Eso es importante siempre aclarar cómo ingresó el paciente, porque si ingresa por emergencia, entonces estamos hablando de un paciente que ingresó por descansado, no de un paciente que ingresó por consultorio, sino de un paciente que ingresó por emergencia. Posteriormente pasó al servicio de neumonía, y después de unos días, en algunas oportunidades no pueden pasar directamente porque no tenemos neumonía, o también cuando el paciente es muy inestable y requiere una atención mucho más cercana, o de repente necesita UCI. Tipo de enfermedad. Entonces tenemos acá 12 días, forma de inicio, insidioso, curso progresivo. Dentro de los signos y síntomas principales, la fiebre, respiración rápida y signos de tanto. Entonces todos estos datos de esta historia clínica pues han sido copiadas de forma exacta de la historia original que ha sido elaborada por el médico residente. Entonces tenemos acá el relato de la enfermedad. La madre refiere que 10 días antes del ingreso presentó fiebre de 40 grados, tos y rinorrea, por lo que acude a consultorio particular, donde le indican un tratamiento antibiótico que no especifica. Nosotros siempre tenemos que tratar de averiguar qué antibiótico tomó, cuál fue la dosis, si la mamá lo cumplió o no. Inclusive es necesario que nosotros le pidamos a la mamá el jarabe, porque ya ha sucedido en otras oportunidades. La mamá dice, sí, le estuve dando el tratamiento, sí. Pues tú le dices, a ver, me jarabe, y el jarabe está lleno. Entonces, ¿qué cosa te ha dado, no? Siempre es importante. En este caso, la mamá no sabía o no recordaba que era el tratamiento antibiótico. Sin embargo, sí menciona que le dieron medicamento para la fiebre. Entonces, el niño es atendido y 6 días antes de su ingreso persiste el alza térmica. Entonces, ya estaba supuestamente en 4 días de tratamiento, ¿no? Acude nuevamente al consultorio particular y le indican amoxicilina. De igual manera, se trató de averiguar, pero la mamá no menciona la dosis, no se sabe la cantidad. Bueno, también refiere que recibió corticoide. Y con ello refiere que no tome joría.
Posterior a ello, 2 días después, o sea, 4 días antes del ingreso, reinicia la fiebre. Temperatura 39, respiración rápida, por lo que acude al hospital más cercano de su zona, donde le indican nebulización y sigue con la amoxicilina. Entonces, también esto es parte pues de la crítica, de lo que ustedes van a hacer sus comentarios, ¿no? Porque cómo es posible que un niño, estando con fiebre, un niño pequeño de 1 año 8 meses, ya ha regresado varias veces igual, ¿no? Y lo siguen mandando a casa, ¿no? Entonces es parte también del análisis de la crítica que ustedes pueden hacer. Ahora, 2 días antes del ingreso, el paciente persiste febril, temperatura 39 grados, respiración rápida. La mamá nuevamente acude a emergencia del hospital del niño, en este caso, donde se decide su hospitalización, ¿no? Y posteriormente pasa a nuestro servicio. Entonces, si les he hecho un relato, que ustedes obviamente lo van a mejorar, porque es también parte de que van a entregar a ustedes, pero es como un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que 10 días antes, el niño empezó con sus problemas, ¿no? Que fue al consultorio particular, mencionamos ya lo de los antibióticos, 6 días después regresa, le dan nuevamente el antibiótico y va a casa, 4 días antes nuevamente regresa, lo nebuliza, le dan antibiótico y lo manda nuevamente a casa, ¿no? Lo que no debería suceder, ¿no? Y 2 días antes finalmente pues viene emergencia y finalmente hospitalizado. Dentro de todo este proceso, la madre refiere que había tos, rinorrea, entonces síntomas catarrales, como para pensar que probablemente con síntomas que sugirieron que se viral. Pensamos que eso pudo haber sido el diagnóstico de los colegas, ¿no? Que lo mandaron a capacitar. Dentro de las funciones biológicas tenemos que el apetito estaba disminuido, la sed incrementada, lo cual nos sugiere que de repente el niño podría estar deshidratado, orina conservada, el sueño alterado, el niño con tendencia al sueño, de posiciones conservadas. Los antecedentes. Dentro de antecedentes tenemos antecedente fisiológico. Es un paciente producto de primera gestación con 10 controles prenatales, no refiere complicaciones durante el embarazo, nacido por parto distóxico por circular de Gordón, tuvo llanto inmediato, alojamiento conjunto y alta conjunta, salieron a los 2 días, lo cual nos dice pues, que el niño probablemente no tuvo ninguna complicación porque salió alta a los 2 días, ¿no? Nada más. Es el nacimiento 3100, como de peso es niño, talla 51, habla de 8 a 9 minutos al minuto. Vacunas, es importante también que nosotros sabemos sobre vacunas, y no solamente averiguar, sino también nosotros tenemos que pedir la tarjeta, que nos muestre a la señora la tarjeta de vacunación, porque a veces ellos piensan que les han puesto todas las vacunas y no son cierto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la varicela, que a veces también las mamás no se dan cuenta y no tienen muchas veces sus niños. Con respecto al desarrollo psicomotor, se ve normal, ¿no? Control cefálico a los 3 meses, torácico a 6 meses y marcha a los 12 meses. Con respecto a los antecedentes patológicos, niega enfermedades anteriores, niega hospitalizaciones previas, niega antecedentes quirúrgicos. Antecedentes familiares, también de mucha importancia. El padre de 28 años, aparentemente sano, la madre de 5 años, aparentemente sana, y el abuelo sin un proceso respiratorio alto. Entonces, socioeconómicos, una vivienda de material noble, una habitación y viven 3 personas. Cuenta con los servicios de luz, agua, desagüe y tiene animales domésticos, perro y gato. Con respecto al antecedente epidemiológico, es muy importante en nuestro país, siempre tenemos que investigar tuberculosis, ¿no? Esta parte no se puede quedar en blanco. El paciente nos tiene que aclarar si alguien tiene tuberculosis en su familia o no, porque ya lo conversaremos probablemente en el seminario, el antecedente epidemiológico para un niño pequeño es de vital importancia, si hay contacto TB. Al examen físico, tenemos las funciones vitales, la frecuencia cardíaca 172, entonces ustedes también tienen que ver 1 año 8 meses, cuánto le corresponde la frecuencia cardíaca, eso es parte que tienen que poner en su informe, ¿no? Está con frecuencia respiratoria 79 por minuto, con temperatura de 40. Lógicamente es un niño pues que grave. La saturación, sin embargo, no tan baja, 95-96, a un FIO2 de 0.21. Pesa 10 kilos, entonces 10.900, eso también es importante, ¿no? Y que haya 65. Esto es importante a la hora que ustedes van a hacer el diagnóstico nutricional. Cuando pesa a ver
para un niño de 1 año 8 meses, si corresponde o no, de acuerdo a las tablas, ¿no? Es parte de lo que ustedes van a entregar en su informe. Alectoscopía, está despierto, quejumbroso, ventila espontáneamente, con distrés respiratorio moderado y está conectado con el entorno. Al examen físico, piel y tejido celular subcutáneo. Entonces tenemos piel húmeda, elástica, venado capilar menos de 2 segundos y no se evidencia cianosis. Eso es muy importante. Cabeza normocéfala, los ojos simétricos, no secreciones, pupilas isocóricas. Boca, mucosas húmedas, no cianosis. Nariz, no secreciones y no hay aleteo nasal, ¿no? Que también es un signo de dificultad respiratoria. Oídos permeables y no secreciones. Leve edema, no exudado. Cuello cilíndrico, móvil, adenopatía menor de 1 centímetro, bilateral. Es importante siempre buscar adenopatías en los niños pequeños. Tórax, amplexación disminuida en hemitórax derecho, tiraje subcostal, intercostal moderado, suprasternal leve. Pulmones, murmullo vesicular disminuido en el hemitórax derecho y matidez en los 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, pulsos periféricos presentes. Pasamos al abdomen, ruidos hidroaéreos presentes, blando, depresible, no doloroso, no visceromegalias. Genitales masculinos, testículo en bolsa, aparato locomotor, moviliza las 4 extremidades, con los rangos articulares conservados. Neurológico, es un paciente que está despierto, conectado con el entorno, activo, reactivo, tono, fuerza y movilidad conservados. Pupilas isocóricas, fotorreactivas, no focaliza y no transformativos. Bueno, entonces ya nosotros, teniendo todos estos datos, podríamos tener una impresión diagnóstica, ¿no? Un niño que ingresa con síntomas respiratorios, que no mejora, que día a día va empeorando, a pesar de que no tenemos de repente crépitos. Bueno, nuestra primera posibilidad sospecha, me imagino que para la mayoría es, obviamente estamos en el caso clínico de neumonía, pensar que es una neumonía, ¿no? También tenemos que dar el plan de trabajo, eso es también parte del informe que ustedes van a hacer, ¿no? Plan de trabajo, en laboratorio, en imágenes, interconsultas y de repente algunas otras que ustedes puedan sugerir. Entonces seguimos con el relato del caso. Tenemos acá la radiografía que fue tomada el día del ingreso, el día 30 de diciembre del 2017. Entonces, primero, siempre se ve la calidad de la placa, no es una placa que está rotada de alguna forma, no está central, porque se ve acá la columna, no es una placa que está rotada, torcidita, ¿no? Entonces, eso también nos puede magnificar imágenes, esto siempre es importante ver estos detalles, ¿no? Y también se nota que en el emisoras izquierdo vemos esto es una radiografía expirada. ¿Por qué lo vemos? Por la poca distancia que tenemos acá en el espacio intercostal, sugiere que es una radiografía expirada. Sin embargo, vemos que hay menos espacios intercostales, o sea, la distancia en el lado izquierdo, y vemos que más bien acá en el lóbulo superior derecho vemos que está como aumentado, ¿no? Otro detalle importante, acá hay una sombrita que es parte del zoom que no me deja ver la parte central. Bueno, a ver, voy a ver, alguien para admitir, ya está. Entonces acá se puede ver la línea de la tráquea, ¿no? Esta es la línea de la tráquea. Entonces, ¿qué están viendo? Que está desplazado. Son dos opciones, ¿no? Uno que está desplazando, o sea, algo aquí que está desplazando esta luz traqueal, que la está empujando hacia el otro lado, lo cual te sugiere que esto podría ser algo, algo compresivo, ¿no? Entonces, algo que está empujando a esta luz traqueal, ¿ya? Se ve claramente acá. Y también se ve que en toda esta zona no se puede observar el parénquima pulmonar. En cambio, aquí ustedes pueden ver que hay trama, ¿no? Entonces, como hay trama, pues es el pulmoncito. Pero acá no se ve nada de trama. Entonces, si tú no ves trama, ¿qué te sugiere? Que esto es aire, ¿no? Entonces, es como un pequeño neumotórax en saqueción, se podría decir, porque está desplazando la línea media, está desplazando el mediastino. Tal es así que la línea, no sé si ustedes están viendo, yo estoy poniendo cursor justamente, ¿no? Donde se puede ver,
se ve que la línea aérea de la tráquea está desplazada hacia el lado izquierdo. Y acá, pues, obviamente, vemos una radioopacidad heterogénea, con áreas de necrosis, ¿no? Todo un compromiso con atelectasia, vemos también broncograma aéreo, ¿no? Entonces, esto también, esta descripción de la radiografía es muy importante. Entonces, yo creo que con esta radiografía ustedes ya tienen el diagnóstico, al menos el más importante, principal, ¿no? Posterior a ello, como esta es una radiografía patológica, entonces nosotros necesitamos hacer una tomografía. No todos los niños con neumonía, sobre todo los niños que tienen una neumonía de primera comunidad, son niños eutróficos, sin factores de riesgo, obviamente no se les pide radiografía. En este caso, ese es un niño que tiene una neumonía que está evolucionando mal. Entonces, por eso ha ingresado y se le pide radiografía. Sin embargo, al ver todas esas imágenes aparatosas en la radiografía, es necesaria una tomografía. Entonces, se realiza la tomografía que es la siguiente. La tomografía se ve las dos ventanas, según recuerdan ustedes, es la ventana mediastinal y la ventana pulmonar. La ventana mediastinal nos permite ver justamente el mediastino. Cuando nosotros queremos ver vasos en esta zona, en la zona del mediastino, es necesario que sea con contraste. Esta tomografía es sin contraste. Como es sin contraste, no nos permite ver claramente las estructuras vasculares, ¿no? ¿Qué podemos ver acá? Pues vemos como un nivel, porque vemos algo que sugiere un nivel hidroaéreo. No podemos ver con claridad la pleura, que sí la veríamos con mayor claridad si tuviéramos una tomografía con contraste. Pero sí se ve un gran daño que puede ser parénquima, puede ser también el parénquima con áreas de necrosis y también con un componente líquido, en este caso podría ser un empiema, por la densidad que tiene, ¿no? La densidad es mucho más, sugiere más bien un empiema. Ya está. Entonces tenemos acá en otros cortes donde vemos lo mismo, vemos espacios de aire, vemos bastante compromiso a nivel pulmonar. Y aquí en la base que prácticamente todo prácticamente está comprometido, ¿no? Este es el lado derecho, donde está la lesión. Entonces tenemos acá ya la ventana pulmonar, donde nos permite ver el pulmón. Entonces vemos en el lado izquierdo el pulmón, que se ve con su vasculatura, etcétera, y vemos claramente que estas áreas negras, pues no tienen nada de parénquima, entonces eso es aire, ¿no? Estamos viendo que es un compromiso importante, áreas de necrosis, que está el parénquima bastante comprometido. Esta es la ventana axial. Pasamos a ver en la sagital, que nos va a dar todo este gran acúmulo de aire, que se ve mucho más claro. Y finalmente vemos la coronal. Entonces acá vemos lo que habíamos visto en la radiografía, ¿no? Vemos acá una gran colección de aire que está desplazando justamente la línea traqueal hacia el otro lado y está desplazando también el mediastino, ¿no? Entonces esto nos va a explicar por qué el niño está con esa dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este aire? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sería bonito poder compartirlo, bueno, ya eso lo veremos en todo caso más adelante en la siguiente charla, ¿no? Donde van a conversar con el tutor en este caso. A ver, seguimos avanzando. Entonces, hasta acá ya ustedes tienen varios diagnósticos con respecto a este caso. El tratamiento, entonces, ¿qué es lo que se le indicó al pequeño en un principio? También quisiera que hagan dentro de su análisis una crítica con respecto al tratamiento, qué les pareció, era lo más correcto, ¿no? El paciente quedó en NPO, obviamente se pensó en hidratarlo, se le dejó su dextrosa, se le dejó el volumen de acuerdo a su peso, acá tenemos la edad, el peso, a cuánto se le dejó de agua, ¿no? La superficie corporal. Todos esos datos tienen que ir siempre en la historia clínica, porque nosotros necesitamos estar seguros de los volúmenes que le damos a los pequeños, ¿no? Se le da la ceftriaxona, en este caso, a 100 por kilo, se le daba vancomicina, 59 por kilo, metamisol, condicionó la fiebre, oxígeno también, para mantener una saturación adecuada en más de 92, ¿no? Y las medidas generales, la cabecera, control de funciones vitales, etc.
Muy bien, entonces ahora vamos a ver con respecto a la evolución. Este es el día del ingreso. El niño, bueno, en la noche le hacen una evaluación, lo encuentran afebril, satura 98, pero ya con oxígeno. Por ejemplo, en la historia no menciona a cuántos litros de oxígeno le estaban dando. Eso es una crítica, porque siempre se tiene que poner a cuántos litros de oxígeno estoy manteniendo a mi paciente, ¿no? Es un paciente despierto, polinéico, con quejido respiratorio, tiraje, etcétera. Murmullo vesicular disminuido, broncofonía en base del emisoras derecho y encuentran un poco más de clínica, ¿no? Entonces acá se plantean unos diagnósticos que evidentemente pues no los he puesto porque ese es el trabajo que ustedes van a desarrollar. Con respecto a los exámenes auxiliares, pues ya vimos que se le pidió radiografía, se le pidió tomografía. Entonces acá tenemos algunos otros exámenes, se le pide un hemograma, donde se ve que el niño tiene una hemoglobina de 7.9, es un niño con anemia, hematocrito 25, plaquetas 642.000, leucocito 17.000, segmentado 60%, linfocito 35%, monocito 5%. A ver, ahí está. Y tenemos acá los otros valores también, el TP 13.6, INR 1.2, TTPA 35, fibrinógeno 689. También se le pide grupo factor. A todos en general le pedimos nosotros. El hematocrito de control 34, porque este niño le es sometido a transfusión sanguínea y por eso le hacen una de control. Muy bien. El día 31, bueno, entonces ya ustedes han visto la radiografía, la tomografía que requiere pues un tratamiento urgente, ¿no? Pero lamentablemente no pudo entrar a sala, así que ese niño pasó a trauma shock, estuvo monitorizado, ¿no? Y también se llamó a UCI ante la posibilidad de que pudiera requerir apoyo ventilatorio. Al día siguiente el paciente persiste con 37.9, su saturación de oxígeno de 96, más o menos a 99 con oxígeno, y sin oxígeno de hasta 88, 89, ¿no? Porque estamos viendo que prácticamente el pulmón derecho no está funcionando, porque tenemos una colección de aire grande, toda la base pues está totalmente dañado en la pulmonar. Entonces prácticamente este niño está respirando no solamente con el pulmón izquierdo, está polinéico, con tiraje, subcostal, intercostal, supraesternal leve, está irritable y se llama cirugía, ¿no? Entonces acá se hace el cambio, el niño tan delicado, se hace el cambio y se pone ceftriaxona, meropenem. Pero se suspende ceftriaxona y se cambia a meropenem. Entonces queda con meropenem bajo. Al día siguiente, el paciente, de igual manera, su frecuencia cardíaca 130, frecuencia respiratoria 50, sigue febril, saturado en 92, 93, y aquí ponen el oxígeno a cuántos litros, 6 litros, y con balance positivo. Eso también nos tiene que explicar qué significa, ¿no? Persiste con dificultad respiratoria, validez moderada, en los pulmones el murmullo vesicular pasa en el emisoras izquierdo, disminuido en el emisoras derecho, con repitantes difusos por el tiraje. Entonces acá se lleva, realizan las interconsultas respectivas de infectología que autoriza realmente el uso de medicamentos. Bueno, ellos sugieren situación y vancomicina, neumología también lo que sugiere un DG por cirugía torácica, ¿no? De esa bula gigante que hemos visto en la radiografía del inicio, ¿no? Y el paciente con satélite, con taquina, saturando. Tenemos acá la evolución al día siguiente, el paciente tiene frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 22, aquí ya está febril, satura 98 con mascarilla, tampoco menciona cuánto de saturación, ¿no? Todavía depende del oxígeno, ¿no? Su piel pálida, estridez leve, los pulmones, murmullo circular pasa en el emisoras derecho, subcrépitos escasos. Y el primero, finalmente, pues entra a cirugía de tórax, continúa el antibiótico y pasa a sala de operaciones, ¿no? De acuerdo a la unidad de casa en uso. Posteriormente en la etapa el paciente está mucho mejor, no tiene distrés respiratorio, satura 95, CO2 0.21, está un poco mejor, ¿verdad? Ya se prueba la tolerancia oral, también le responde nuevamente, ¿no? Entonces tenemos acá en la noche, el paciente también es reevaluado, le hacen 3 evaluaciones al día. En la noche tiene 112 de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 30,
ya no está con fiebre, estatura 25, ya sin aire, sin oxígeno suplementario de aire ambiental, sus crépitos y crépitos difusos, ¿no? Con retracciones costaderas. Entonces, el niño va mejorando. El día 2, de igual manera, su frecuencia cardíaca está siempre, frecuencia 80, ya está febril, está mejor, ¿no? 92 ya sin necesidad de oxígeno suplementario, no hay intercorrencia, no hay signos de distrés respiratorio, etc., ¿no? Le realiza una ecografía, donde básicamente ven un derrame, o sea, un derrame laminar, y también los tractos fibrosos, ¿no? Ustedes recuerdan que en la clase de neumonía y también en neumonía aplicada, yo les mencioné justamente que la ecografía no servía para diferenciar lo líquido de lo sólido, pero nos ayudaba bastante para los tractos de fibrina, lo cual nos podía decir si estaba organizándose o no ese líquido. Acá es lo mismo, acá se puede ver los tractos de fibrina. Listo. Muy bien. Entonces acá, nuevamente, bueno, ya en neumología, pues tiene sus diagnósticos que ustedes van a manejar. Continuamos con la perimbancomitina, se sugiere que sea un drenaje torácico como de cortificación, toracoscopía y se oxígeno suplementario en caso de que sature, ¿no? Finalmente, el 3, el paciente, frecuencia cardíaca 92, frecuencia respiratoria 36, estatura 90, no hay interferencias, el movimiento vesicular sigue disminuido en el hemisferio derecho, tiene sus crépitos y pasa en neumología. Entonces tenemos acá el día 4, ya. El día 4 el paciente va mejorando, su frecuencia cardíaca es 108, frecuencia respiratoria 44, realmente inestable, ¿no? Por momentos baja, por momentos sube, aquí está febril, pero ya satura mucho mejor, su saturación ya está en 98, y así va pasando todos los demás días. He puesto acá la correlación para que ustedes puedan verlo, que su saturación al menos va mejorando, ¿no? Acá se realizan otros exámenes sociales de control, entonces se puede ver pues que ya ha mejorado de alguna forma, los que estaban en 17.000 y están en 8.300, es decir, ha habido una buena respuesta al tratamiento antibiótico. Tenemos acá también el notorio, ¿no? Que el PCR también ha disminuido bastante. A ver, perdón, está aquí el PCR, bueno, este hemograma, y aquí podemos ver el TP, que está en los valores normales. Listo. Muy bien. Entonces ya el niño comienza mejor y empieza a comer dieta blanda, le indican su leche, sigue con vancomicina, con plenopenena, aquí están las dosis también para que ustedes puedan ver, ¿no? Y también se les indica el metamisol, se le pide otra vez el hemograma, PCR, de coagulación, etcétera, se les hace una nueva radiografía, se les solicita una nueva radiografía y que lo vea también cirugía de órganos, ¿no? El paciente posterior a ello ya completa su tratamiento, completa el quirúrgico y se sustituye una cobertura antibiótica de 14 días, ¿no? Y se le realiza una nueva radiografía, lo que vamos a ver ahora. Entonces, la radiografía ya posterior a la intervención quirúrgica, el drenaje, ¿no? de esa colección de aire gigante que habíamos visto al principio. Aquí podemos ver el tubo de drenaje, entonces el pulmón ha expandido y también está desviada la luz traqueal hacia el lado izquierdo, también ha vuelto a su posición. Entonces este niño ya va a estar mucho mejor porque ya se ha resuelto este problema, este acúmulo de aire que tenía, se ha expandido el pulmón y el otro emitor también está funcionando mucho mejor. Muy bien. Seguimos acá con la evolución de los días posteriores. Seguimos viendo que el niño va mejorando finalmente, ¿no? Acá podemos ver que el drenaje torácico siempre nosotros tenemos que ir viendo cuánto está drenando. Acá drenaba 40 cc, acá 1.9 cc por kilo día, 0.9, aquí aumenta un poquito, aquí baja un poco, ¿no? Aquí 1.7 por kilo día. Y hacemos también una nueva radiografía de control, donde podemos ver si hay expansión
Y bueno, acá podemos ver pues, que se nota en la radiografía, ya está en el pulmón, se ve en las áreas de necrosis, ¿no? Acá se ve también un poco del compromiso pleural. Y tenemos un hemocultivo que se realizó, ingresó a emergencia. El resultado, en la fecha de toma de muestra fue el día que ingresó el 30 de diciembre, ¿no? Y el resultado todavía fue el 6 de enero. Tenemos acá la sensibilidad. Un poco la secuencia de radiografía para que ustedes puedan ver cómo ha ido evolucionando este paciente. Finalmente el paciente se recuperó y salió de alta. La última radiografía fue esta, la última, la del 15 de enero. Entonces se ve que sí hay resolución favorable del cuadro, ¿no? Y eso simplemente esperar con el antibiótico. Tenemos acá una foto de la tarjeta de vacunación, que como les mencionaba, siempre es importante que nosotros pidamos la tarjeta en físico, ¿no? No conformarnos con lo que nos comentan. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo con respecto al caso clínico de neumonía. Muy bien, muchas gracias, doctora Aguilar, por la excelente y detallada presentación de este caso clínico. Estimados estudiantes, estimados docentes también presentes, estamos abiertos para sus preguntas, por favor. Pueden utilizar la opción de levantar la mano, o si tienen problemas para el audio, si tienen problemas con el audio, pueden usar el chat. A ver, ¿tienen alguna pregunta? La doctora ha presentado muy bien, ¿no?, el caso y la evolución, ¿no?, del paciente, que es un paciente que se complicó. A ver el chat. A ver, tenemos una pregunta por acá. Hasta el doctor Kogan. Vamos a activar el audio del doctor Kogan, que tiene una pregunta o un comentario. Vamos a ahí está. Buenos días, doctora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Un favorcito, ¿podría poner la secuencia de las últimas 4 radiografías que estaban juntas? Ahí. Me daría la impresión como que en la última radiografía, la del 15 de enero, y la anterior no sé cuál es la fecha, pero como que, claro, yo no ve mi puntero, ¿no? No se ve mi puntero. Sí. Como que en el ápice del hemitórax derecho, como que hubiera aire de nuevo, o sea, como que daría la impresión que la radiografía anterior, claro, la anterior está más velada, más opacificada, ¿no? La de abajo, que está a la izquierda, un poquito más velada, opacificada, pero en esta como que persiste un poco, no sé si es aire y no se ve bien el parénquima. Sí, doctor. La radiografía previa es del 8, ¿ya? Esta es del 8, la que está abajo, la previa, ¿no? Y la otra es la del 15 de enero. Entonces, sí, este niño se ha complicado bastante por lo que hemos visto. Entonces el 8 se realiza el drenaje y sale muy bien, ¿no? Se ve todo muy bien. Posterior a ello, sí, todavía el niño ha estado haciendo, ha hecho un pequeño neumotórax, ¿no? Por lo cual también se ha considerado otro diagnóstico, que en todo caso también yo creo que sí lo podría mencionar, porque no habría problema. En este caso se ha considerado las fístulas, que podía haber broncopleurales, pero que ya no han sido de tratamiento quirúrgico, ¿no? Básicamente ha sido tratamiento médico con succión a presión negativa. Ya. ¿Y cómo saber cuando es un neumotórax, diferenciarlo de bulas, digamos? Claro, en este caso, en el neumotórax nosotros podemos ver de repente el muñón, ¿no? En este caso no se ve el muñón, pero si puede ver en la segunda, mire usted en la primera es una bula.
justamente es el ejercicio que deben hacer los alumnos, pero en la segunda sí se ve el muñón, en la segunda hay un neumotórax. Entonces la bula es como una bolsa de aire, ¿no? En cambio, el neumotórax es cuando esa bolsa de aire se rompe, por decirlo así, ¿no? Sí, pero el Entonces, muñón llama, ¿a qué llama muñón? la ¿Dónde se...? forma como tiene, se ve el pulmón como atrapado, ¿no? Ah, ya, ya. Uh-huh. En cambio, en la otra tiene una forma diferente, ¿no? Se da cuenta, la primera tiene una forma circular. En cambio, en la segunda, ahí sí se ve el neumotórax. Ya. Sí. Bueno, gracias. De nada. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas en el chat. El alumno Miguel Grau pregunta algo sobre la anamnesis del paciente, ¿no? La semiología. Si en algún momento el paciente presentó tos productiva. Claro, en este caso el paciente no presentó tos productiva, solamente tos y rinorrea es lo que menciona la mamá, ¿no? Uh-huh. Claro. Bien. Claro, es muy importante también, ¿no? Ellos tienen que ver un poquito la parte semiológica, las características de la tos, pero no mencionó, ¿no es cierto? La mamá sí era tos Sí, productiva. claro, es muy importante, está muy bien lo que pregunta el alumno, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy específicos cuando cuando un paciente viene tosiendo. Tenemos que preguntarle a la mamá si tose, a qué hora tose más, si de repente tose más en la noche, entonces ya nos puede sugerir incluso broncoespasmo, si la tos es productiva. En este caso, con movilización de secreciones, porque los niños no pueden todavía expectorar por el tamaño que tienen porque son chiquitos, ¿no? Pero si hay movilización de secreciones, esos sí son datos muy importantes, ¿no? Pero también está muy bien la pregunta, porque nosotros también tenemos que hacer crítica a la historia clínica, porque la historia clínica de hecho que no es perfecta. Entonces ha sido elaborada por un médico residente de pediatría, ¿no? Entonces, pero igual, no tiene por qué ser perfecta y nosotros está bien que hagamos esas observaciones para justamente a la hora de hacer nuestra historia, pues no olvidar esos detalles que sí son importantes, que quisiera saberlos, ¿no? Que si no está en la historia, lamentablemente no lo podemos saber. Así es. Claro que sí. Otra pregunta también de semiología que está, me parece muy buena la pregunta. Julio César González Rivas, doctora, buenas tardes. Pregunta acerca del examen físico respiratorio, los hallazgos semiológicos en cuanto a la percusión y a la palpación, sobre todo en las vibraciones vocales. ¿Cómo estaban? Si se llegaron a hacer al paciente. Sí, justamente como acabo de mencionar, yo he tomado la historia clínica tal cual, como está, y no menciona, ¿no? Eso es muy importante, que debería mencionar la preparación, y justamente también eso había yo mencionado al principio, era bueno hacer crítica, que falta en la historia y que debe tener para que nosotros tengamos datos mucho más completos, pero no consigna en todo caso en la historia. Uh-huh. Bien, Cintia Ortiz pregunta respecto al dato del abuelito, si el proceso respiratorio que tuvo fue simultáneo o semanas antes de que el niño enferme. Claro, en este caso la mamá consigna de que el abuelito estaba enfermo en la época en que el niño pues llegó al hospital, ¿no? Que en ese momento el abuelito tenía síntomas respiratorios. Claro, como para pensar que el abuelito pudo haberlo contagiado, me imagino que ese es el objetivo de la alumna. Ajá. Y en realidad en neumonía puede ser el abuelito, ¿no? Pero donde es mucho más, nosotros tenemos que ahondar mucho más, sobre todo en tuberculosis, sobre todo en síntomas respiratorios, ¿no? Incluso para hacer descarte de tuberculosis. En neumonía en general solo nos dice, ¿no? Que tiene un poco de tos, síntomas respiratorios altos y no se ha detallado más. Uh-huh. Bien. Alguien, doctor Coban tiene la mano levantada. ¿Le activo el micrófono nuevamente? A ver. No la había quitado, pero preguntaría dos cositas. Una, respecto al antibiótico, rápidamente veo que le cambiaron
la ceftriaxona por meropenem. Yo supongo que es bueno, ya el manejo de los sociólogos, ¿no? Pero me daría la impresión como que de repente no, si ya está con vancomicina, como para gram positivos, neumococo resistente, ¿no? De repente podía haber seguido con la ceftriaxona y ver cómo evolucionaba. Esa es una de las preguntas. Y dos, después de estas radiografías, ¿hubo seguimiento del paciente? Lo que no me quedó claro, ¿él le hicieron solo el drenaje o lo decorticaron? Y si hubo seguimiento después del paciente para ver si necesitó alguna cirugía, algo. Sí, con respecto al tratamiento, el tratamiento se inicia en emergencia cuando llega el paciente con ceftriaxona y vancomicina, asumiendo pues que había recibido un tratamiento vía oral inadecuado o que podría haber también una resistencia, ¿no? Entonces por eso se empieza con antibióticos de amplio espectro. Posterior a ello, el paciente está venido a menos, luce peor, luce con febril, con mucha la frecuencia respiratoria alta, desaturando, ¿no? Entonces ahí es donde toman la decisión de ampliarlo, en todo caso a meropenem, ¿no? Pero yo realmente también estoy de acuerdo con lo que usted dice, de repente era suficiente, en este caso ceftriaxona y vancomicina. Ahora, con respecto al seguimiento, sí, este paciente ha tenido seguimiento, tiene radiografías nuevas, las cuales en todo caso no lo he podido colgar por algunas dificultades que he tenido técnicas, ¿no? Pero sí, este paciente tuvo seguimiento, finalmente no tuvo más cirugías, solamente se le colocó el tubo de drenaje nada más, y eso también es importante saberlo en niños. Los niños que vienen con neumonías complicadas, como en este caso, muchas veces terminan sin secuela, o sea, las radiografías posterior a todo este proceso terminan siendo radiografías prácticamente normales, ¿no? Lo cual no sucede en niños grandes y en adultos, por ejemplo. En cambio, en los niños sí. Los niños, casi todos, realmente los que hemos visto nosotros, tienen una evolución favorable y no tienen después casi prácticamente ninguna complicación y ninguna secuela, ¿no? Entonces ves su placa y piensas que incluso no es del niño, ¿no? Ya, gracias, doctora. Ok, doctor. Bien. Gracias, doctora, gracias, doctor. Acá hay una pregunta de Alex Soto que dice si el paciente tuvo alguna infección previa. O sea, antes de tener este cuadro complicado, ¿tuvo algún problema de infección? ¿De algún tipo de infección? Bueno, Bueno, dentro de los antecedentes, la madre niega enfermedades previas, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, niega todo ello, ¿no? Entonces no tuvo. Pero claro que viene con un tiempo de evolución bastante prolongado, eso sí es importante, ¿no? Que ha estado en controles, recibiendo medicación bioral. Y eso también es algo que debemos recordar y justamente lo dijimos en la clase de neumonía, que tu paciente una vez es manejado, si tú decides dejarlo ambulatoriamente, porque cumple con criterio, porque no está grave, es un niño de repente neutrófico, no tiene signos de gravedad, entonces puedes manejarlo ambulatoriamente y debe regresar a su control en 48, 72 horas, pero si tú en el control lo vuelves a encontrar febril, lo vuelves a encontrar sin una franca mejoría, pues ya tienes que pensar que se está complicando, pedirle por lo menos una radiografía, ¿no? Pero como vemos al pequeño, lo han mandado varias veces a casa, ¿no? Entonces es algo que no debería ser, ¿no? Y eso es bueno también saberlo porque es una crítica constructiva, porque es justo lo que nosotros aprender, ¿no? Que si tiene un paciente en esas cuestiones no debemos dejarlo ir y por lo menos hacerle pues, una radiografía. ujú, claro. O sea, no es un paciente que haya tenido neumonías o cuadros infecciosos a repetición, No, no, aparentemente. no, no. Aparentemente fue su primer episodio. Ujú. Bien, a ver si alguien tuviera más preguntas o de repente algún docente que quisiera hacer alguna, tener alguna participación, algún comentario.
A ver, tenemos al doctor Vela, vamos a darle el micrófono. Ay, un ratito. A ver. Ay, no puedo. Doctor, ya está. Hola, buenas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo quisiera opinar. Es importante que en la presentación los alumnos logren armar algo del rompecabezas. Si hay pocas preguntas, dejan al aire y después en la discusión no hay forma de completar el rompecabezas puesto que ya no tenemos retroceso. Por ejemplo, digo, ¿no? Uno de los ejemplos. Tiene fiebre 10, 9, 8, 7, 6. El día 6 se suspende y el día 4 reinicia, dice. Quiere decir que el día 5 no tuvo fiebre. ¿Hay alguna enfermedad que provoque un día más de 24 horas sin fiebre? Que es la primera viremia, la replicación ganglionar, la segunda viremia. Esto es un proceso de translocación bacteriana y al cuarto día fue que se infectó. Este es un proceso continuo. ¿Por qué no preguntan? Ahí dice, se reinicia la fiebre al cuarto día. Luego, en los datos dan cianosis. Y en ninguna parte del examen clínico mencionan la cianosis. Fiebre y respiración rápida. ¿Fue polipnia? ¿Fue taquipnia? No hay el dato de por qué lo nebulizaron y le dieron corticoide. Primer episodio y es un niño que tiene sibilantes. ¿Por qué lo nebulizaron? Es un niño que está vacunado para hemófilos y para neumococo. Este es un neumococo necrotizante. ¿Y por qué entonces meropenem con vancomicina? El neumococo necrotizante no es malo porque hace resistencia a producción de beta-lactamasa. El neumococo necrotizante es malo en sí mismo porque sus cepas producen ese tipo de neumonía excavada con destrucción tisular. Entonces, tienen que preguntar, alumnos, tienen que armar todas las piezas del rompecabezas. Es cierto, no sabemos cómo fue que le empezaron a dar 2 antibióticos, pero al tercer día ya estaba mejor, saturando 98. El problema de la quirúrgico ha sido por tal vez la cuestión mecánica, pero ya había mejorado, se había estabilizado. Todo eso tienen que armar el rompecabezas, tienen que hacer un diagrama del proceso para poder tener un diagnóstico presuntivo y finalmente un diagnóstico diferencial. Si no, no me van a poder decir si la etiología es esto o el otro. Estamos frente a una tuberculosis con patrón de destrucción tisular. Estamos frente a solamente un neumococo necrotizante. ¿Ha habido fenómeno séptico? ¿Ha llenado capilar como estaba? Gracias. Muchas gracias, doctor Vela. Sí, es importante lo que menciona. Tienen que preguntar, por favor, estudiantes. Es la oportunidad para que absorban todas las dudas del caso, ¿no? Si tienen alguna duda de la enfermedad actual, de la cronología de los síntomas, si de repente algo no les quedó claro, desean que quizás se coloque la diapositiva de la cronología de los síntomas nuevamente, ¿no? A ver, acá hay una pregunta de Julio César González en el chat. Pregunta sobre las pruebas de imágenes, si se evidenció necrosis, cavitación, neumatocele, dado que por la complicación del paciente podríamos pensar como agente al Staphylococcus aureus. Sí, acá tenemos la radiografía con la que el niño ingresa, entonces podemos ver, como habíamos mencionado, ¿no? En la parte del lóbulo superior derecho nos impresiona que no hay parénquima, por lo cual nosotros sospechamos que es una colección de aire. En la parte inferior sí vemos parte del broncograma aéreo, vemos parte distribuido y vemos pues las áreas radiolúcidas en este caso, donde nos puede sugerir que son áreas de necrosis, ¿no?
Esa era la pregunta, perdón. Claro, él pregunta si en las, sí, pues, ¿no? Si es que hay necrosis, cavitación, heumatocele en las Claro, hemografías. eso lo podemos ver en la ventana pulmonar, ¿no? Entonces, en la ventana pulmonar, acá estamos viendo, en el lado izquierdo, cómo es el parénquima pulmonar, entonces se puede ver fácilmente la diferencia. Acá vemos pues las colecciones de aire. Nosotros lo hemos catalogado como un heumatocele, ¿no? Entonces se ve una colección de aire grande en el lóbulo superior derecho y también se ve dentro del parénquima ya dañado, destruido, las áreas necróticas, vemos acá las áreas de necrosis, ¿no? Que se pueden ver en la tomografía. Tanto se puede ver en la radiografía, pero en la tomografía se ve mucho más detalle. Y también vemos el desplazamiento del mediastino hacia el lado izquierdo. Bien, doctora. Natalia Sánchez, te escuchamos. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Sí, yo tengo una consulta con respecto al resultado del cultivo y que sale a Haemophilus y en cuanto a las vacunas, que cuenta con las pentavalentes completas. Entonces, ¿cómo se podría explicar eso, no? O sea, a pesar de estar vacunado e inmunizado el paciente, tuvo una infección con Haemophilus. Esa es mi pregunta. A ver, vamos a ver. Claro, acá vemos que el paciente tenemos acá la tarjeta del tratamiento del paciente y podemos ver que el paciente está vacunado. Bueno, la parte de superior no la puedo ver porque está que me tapa la imagen del Zoom, pero vemos que también tiene sus vacunas para el neumococo y te refieres tú en todo caso al cultivo, ¿verdad? Aquí está, Sí, el cultivo. Sí, justamente nosotros muchas veces hemos encontrado resultados que no siempre también son totalmente de repente coherentes, ¿no? Con lo que estamos encontrando. En este caso se ha manejado al paciente, en un principio se pensó incluso en un estafilococo porque había zonas de necrosis, por eso se empezó con ceftriaxona, vancomicina. Como estaba vacunado también contra el neumococo, tenía sus 3 dosis, ¿no? Sin embargo, sabemos que siempre hay algunas cepas que no son vacunables. ya, 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 ya. Ya, doctora. Ya, muchas gracias. ¿Sí? A propósito de la pregunta que acaba de hacer Natalia en el chat, antes de darle el audio al doctor Kogan, en el chat dice Rosa Anton, creo que si hay un pequeño porcentaje por una cepa de Haemophilus no cubierta por la vacuna, ¿verdad? Creo que si hay un pequeño porcentaje de riesgo de infección por una cepa de Haemophilus no cubierta por la vacuna, ¿verdad? Ah, bueno. Sí. Ok. Vamos a Sí, activar el audio. César, Sí, hola. ya está. Sí, buenas. Una pregunta para la doctora que la verdad que me parecería que lo que voy a decir es correcto, pero quisiera mejor su opinión. Si salió, claro, o sea, no tenemos un cultivo directo de la secreción del pulmón, es un hemocultivo, ¿no? Pero entonces yo me preguntaría, ¿hay perdón, Haemophilus influenza que te dé neumonía necrotizante o no puede haber eso y las necrotizantes las dan el estafilococo o algún tipo de neumococo? O le preguntaría a la doctora, porque ella, bueno, es especialista, si hay hemófilos que pueda dar así necrotizante. Bueno, en todo caso no es lo que nosotros pensamos de primera intención cuando vemos una neumonía necrotizante, ¿no? Nosotros más bien pensamos en otros gérmenes, como por ejemplo el estafilococo dorado, ¿no? No necesariamente pensamos, no es usual, por eso como le decía. Ahora que también igual es un hemocultivo y no siempre debe correlacionar tampoco al 100% pensar que justamente es el que ha ocasionado este cuadro de neumonía. Ya, sí. Gracias, doctora. De nada. A ver, respecto al tema de vacunas, Rosa Anton está agregando algo a su vacuna, ¿no? Dice que ha leído que el riesgo de
infección por una cepa de Haemophilus no cubierta por la vacuna es mínimo o si hay algún factor de riesgo especial. No le entiendo bien la pregunta. Creo que más bien está comentando que eso es lo que ella ha leído, ¿no? Que es mínimo. No, En este caso, el niño no tiene otros factores más que, como hemos visto, es un niño bajo de peso, ¿no? También no está adecuado a su talla, pero no tiene otros factores de riesgo, ¿no? Y igual siempre mencionar que la vacunación no es al 100%, no te va a asegurar que incluso la del neumococo tampoco, si tú te pones 3 vacunas, tampoco eso te asegura que no vayas a tener un neumococo, porque hemos tenido también nosotros casos de esa naturaleza. Así es. Susel Espinosa pregunta si se le realizó, se le indicó una toracocentesis diagnóstica, si sería ideal este manejo en el menor. Claro, en este caso vimos que en la ecografía tenía un derrame laminar, entonces en un derrame laminar es bastante riesgoso hacerle una toracocentesis y no se le hizo al paciente, ¿no? Básicamente entró a sala para drenar esa bula que estaba comprimiendo, que estaba desplazando la línea media. Ese fue el objetivo, en todo caso, por el cual entraron a sala. No tiene muestras de líquido. Bien. Miguel Grau está preguntando acerca de los hemocultivos, ¿no? Algo que me parece interesante, ¿no? Él menciona que si es que han habido tantos días de fiebre y si de repente se pensó en resistencia bacteriana y se le cambió la cobertura antibiótica, o se le agregó, mejor dicho, también, si solamente se le hizo un hemocultivo, ¿no? Y si no existiría la posibilidad que sea polimicrobiana y que no se detecten otros organismos aparte del Haemophilus. Claro, en este caso sí, al niño solamente se le hizo un hemocultivo y como menciona también el doctor, de alguna forma es un niño que estaba inestable al principio, pero que poco a poco fue mejorando, ¿no? Supongo yo que por eso no se tomó esa decisión de hacerle el hemocultivo, o sea, hacer otros hemocultivos antes de rotar el antibiótico, porque también acuérdense que la rotación de antibiótico fue en emergencia, ¿no? Donde no necesariamente pues vas a visitar a la misma persona, de repente hay criterios también diferentes entre los colegas, ¿no? Bien. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, la parte nutricional del paciente, ¿era un paciente, no sé si lo he mencionado, era eutrófico o tenía, o era desnutrido o tenía alguna comorbilidad? Sí, justamente eso es lo que les he mencionado a los alumnos que tienen que poner el diagnóstico nutricional. Y acá está mencionado el peso, es un niño de 1 año 8 meses que tiene 10 kilos y que tiene talla 75, ¿no? Que eso les va a ayudar justamente en su diagnóstico nutricional, ¿no? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta acerca del caso? Vamos a ver, voy a abrir. Ah, sí. Vamos a ver, tenemos a María Castro, a la doctora María Castro. Le vamos a activar el micrófono. Un ratito. Un ratito. Ay. No puedo. No puedo activarlo. María Castro, ya puede... no, todavía. No sé por qué no le puedo activar el audio. Ya está. Buenas tardes. Sí, doctora.
Buenas tardes con todos. ¿Cómo está, doctora Gina? Una consulta. En su experiencia, la cepa en el cultivo es una hemófilos para influencia. ¿Qué tan frecuente usted ve ese tipo de germen que sale en los cultivos y si son tan patógenos como en el caso de este paciente, ¿no? Tan agresivos? Y si la Bueno, vacuna cubriría, ¿no? Este tipo de cepa, porque no es un hemófilos influenza, sino dice hemófilos para influenza. exacto. Sí, doctora. Bueno, en general, los cultivos también, igual que en otras instituciones, nosotros generalmente no tenemos hemocultivos positivos, ¿no? Son pocos los que tenemos, los casos que tenemos que sale positivo. Con respecto a la vacunación, como mencionaba, tampoco es al 100% y no es frecuente que nosotros hayamos este tipo de germen, ¿no? No es frecuente, en todo caso es infrecuente en todo caso, ¿no? Y muy pocas veces realmente aislamos en hemocultivo también, y para decir que tenemos una gran estadística como para hacer comparaciones, ¿no? Son pocos los casos que salen positivos en el hemocultivo. Ok, gracias. Ok. Gracias, doctora Castro. Natalia, te escuchamos. Sí, disculpe, doctora, tengo otra duda con respecto a si hubo algún motivo o razón en específico por el cual se hizo solamente hemocultivo y no se cultivó tampoco el líquido que se drenó al momento de hacer el proceso quirúrgico. Claro, lo lógico sería que si un niño tiene pues un derrame pleural, un empiema, nosotros llevemos a cultivo porque así podemos aislar el germen. En este caso, este niño no tenía abundante líquido, menciona en la ecografía un derrame laminar. Entonces, un derrame laminar es muy poco probable que tú obtengas líquido. Ahora, durante la cirugía, generalmente los cirujanos se abocan a lo que van a ir, programan una cirugía, ¿no? Entonces me imagino yo que no habrán encontrado líquido suficiente como para mandar una muestra, porque si en algunas ocasiones se encuentran líquido, entonces ellos también mandan la muestra, ¿no? Entonces depende básicamente de lo que encuentren en sala de operaciones, pero su objetivo no era obtener líquido, sino era de alguna forma descomprimir o sacar ese aire que estaba acumulado y que finalmente estaba ocasionando la dificultad respiratoria. Ahí, doctora. Ya, muchas gracias. Bien. Okay. Gracias, Natalia. Gracias, doctora Aguilar. Doctora Castro, ¿tiene otra pregunta? Porque su mano está levantada. Le activo el micro. A ver. Bueno, hay un comentario, una pregunta interesante de Julio González en el chat. Habla de la temporalidad de la fiebre, ¿no? Si bien es cierto, la doctora lo ha presentado muy ordenado y muy bonito en su cuadro, pero de repente, para que quede un poco más claro, ¿no? Él pregunta cuántos días estuvo el paciente con fiebre y en el caso del patrón febril se podría afirmar que fue continuo. Claro, en este caso yo tomo los datos de la evolución de la historia clínica. Entonces, lógicamente, pues como mencionó también el colega anterior, que llama la atención que de repente en una evolución aparece fiebre, en otra evolución aparece que no hay fiebre, y no necesariamente es porque sea, porque muchas veces también en las evoluciones puede ser que no hayan consignado ese dato, ¿no? Entonces, la fiebre se considera de alguna forma constante. Estoy viendo acá, tendría que ver el caso en la evolución, un momentito, voy a ver acá la parte que les puse de evolución. Aquí está. Vemos acá que el día 30, el paciente, bueno, estaba febril, pero es que esto es en la hora, ¿no? Porque ahí he visto yo las evoluciones y, por ejemplo, mencionan a las 23 horas, ¿no? Entonces, a las 23 horas el paciente estaba febril, pero no quiere decir que no haya tenido fiebre en todo ese día. El día 30 sí tiene el 27.9, ¿no? Y así. Entonces, la fiebre sí está consignada y sí se mantiene. Entonces, si un día no tuvo, pues se asume que de repente simplemente no fue consignado dentro de la evolución de la historia clínica, ¿no? Pero que sí se ha mantenido, porque no puede ser que un día tenga y otro día no tenga.
Ahora, posterior a ello, si el niño ya va mejorando, entonces cuando el niño va mejorando, sí la fiebre pues se va aislando, ¿no? Entonces ya se va haciendo de repente, ya no es cada 4 horas, sino es una fiebre que se presenta cada 8 horas o cada 12 horas, o de repente ya una vez al día, ¿no? ¿Esa era la pregunta? ¿O algo más? Creo eran 2 preguntas. A ver, ¿dónde está? Uy, se me fue un ratito. Acá. Claro, él está preguntando exactamente el número de días, ¿no? De fiebre del paciente. Bueno, eso lo podemos ver en el cuadro, en todo caso, ¿no? ¿Cuántos días Claro, serían en todo caso? sí, claro, ahí Ahí. sería cuestión de contarlo los días, porque está todo ahí mencionado en la historia clínica. Ya, perfecto. Y él pregunta si se podía afirmar que es un patrón febril continuo el que tiene el paciente. Sí, porque el paciente viene con fiebre desde 10 días antes de su ingreso y posterior ya a la hospitalización aproximadamente pues al 5.º, 6.º día es que recién empieza a no tener fiebre, ¿no? Ya de forma más constante, más continua. Para continuar con el mismo alumno, porque hay otras preguntas, por el número de días antes de hospitalizarse, ¿se consideraría fiebre aguda o fiebre prolongada? Bueno, en este caso prácticamente estamos hablando de 2 semanas en total por la enfermedad, ¿no? Obviamente esto es un caso, es un cuadro agudo que ha ingresado, ha presentado una fiebre por una mala evolución del tratamiento. Así es. Bien, a ver, vamos a ver una pregunta más del chat para darle el audio al doctor Vela. Miguel Grau pregunta si los hemogramas deberían hacerse diarios en un paciente con fiebre. No dan datos sobre leucocitos seriados como para orientarnos si es una infección bacteriana con desviación izquierda. Se refiere, en otro ítem pone, si tienen los datos disponibles de los hemogramas, sobre todo de la serie blanca. Claro, he presentado el hemograma que el paciente tenía, solamente he puesto del día 30 y del día 4. Nosotros no solemos hacer hemogramas de rutina, ¿no? Los pacientes que están en la UCI sí sabemos que tienen hemogramas rutinarios casi a diario. Nosotros normalmente no hacemos hemogramas de rutina, ¿no? Lo hacemos cada 3 días si es que amerita, ¿no? Porque si el paciente también ya luce mejor, tampoco no le estamos haciendo hemograma todo el tiempo. Ahora, yo presenté durante la presentación la lámina donde está el hemograma, ¿ya? Entonces sería cuestión de que lo revise el colega, ¿dónde está? Entonces tengo aquí la tablita, esta es la tablita que yo tengo del día 30 y del día 4. Que también lo tienen en el Word que mandé del caso clínico a los alumnos, también está incluido este hemograma. Perfecto. Entonces, esos son los hemogramas con los que contamos en todo caso, ¿no? No hay más. Ya. No hay más. Ya, doctora. Y ya vamos a, por la hora, porque hay otra sesión, me parece, luego. Entonces vamos a darle la pregunta, el audio al doctor Vela. ¿Ya, doctor Vela? Sí, hola. Sí, doctor. Bueno, en la discusión veremos, ¿no? Me va a tener que explicar los alumnos por qué no hay abastonados, que no se defiende. Me van a explicar los alumnos cuál es el volumen corpuscular medio de estos hematíes con una hemoglobina de 7.9, que ha tenido una hemorragia, un bloqueo medular, o es un estado proinflamatorio persistente que está ocasionando un trastorno de anemia. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Podemos sacar el volumen corpuscular medio con los datos que tenemos? También me acuerdo, cuando las enfermeras toman la temperatura a las 7:30 de la mañana y te ponen en la historia que esa es la temperatura, cuando el niño ha hecho fiebre durante toda la noche, pareciera que eso es lo que está pasando, ¿no? Que cuando yo paso visita a las 23 horas está con 37. Me voy y a las 24 horas o a la media hora antes ya estaba con la fiebre. O sea, es mejor, el dato de la temperatura es un dato transtemporal, es decir, habla de las 24 horas antes si ha hecho fiebre, porque eso es lo que me interesa a mí saber si el proceso está continuando, si está detenido, si ya le gané a la infección. La fiebre es la fiebre, la frecuencia respiratoria, la desviación izquierda, la proteína C reactiva son
fenómenos que me van a ayudar. Pero si no los tengo, entonces, ¿cómo? Esta vacuna que le han puesto a niños es del año 2016. No es una vacuna actual. ¿Qué problemas tenían esas vacunas? Todo esto van a tener que explicar en la discusión. Pregunten. Chao, gracias. Muchas gracias, doctor Vela, por sus aportes siempre tan valiosos. Y ya para ir cerrando, vamos a leer la última pregunta del chat. Ricardo Benza pregunta, ¿no? O menciona, hay varias especies patógenas de Haemophilus. La más común de ellas es la Haemophilus influenza, que tiene 6 serotipos encapsulados y numerosas cepas no encapsuladas no tipificables. Antes del uso de la vacuna conjugada contra Haemophilus influenza de tipo B, la mayoría de los casos graves y agresivos estaban causados por el tipo B. ¿Es posible en este caso confirmar que se trata de una cepa no tipificable, no vacunable? Claro, es probable en todo caso, ¿no? Bien. Así es. Bien, ya no tenemos más preguntas. Bueno, yo creo que el caso, como menciona la doctora Aguilar, ¿no? Es una historia que se ha sacado de emergencia del Instituto de Salud del Niño, ¿no? Independientemente de quién la haya hecho, pues ellos son datos que se han tomado de la historia, ¿no? Entonces tampoco no podemos inventar datos, pero ahí está pues el interés y la actitud de los alumnos en preguntar, ¿no? Está muy bien todas las preguntas que han hecho, lo que menciona el doctor Vela, de la fiebre, la cronología de los síntomas, etcétera, porque en base a esto, pues ustedes tienen que analizar el caso y presentar su informe, y no solo para presentar el informe, sino también para la vida, porque neumonías vamos a seguir viendo siempre, ¿no? Es una de las patologías infecciosas más frecuentes que estamos viendo y veremos, yo creo, siempre en pediatría, ¿sí? Doctor Aguilar, no sé si para terminar quisiera dar algunas recomendaciones o algunas palabras. Claro que sí. Justamente como ha mencionado el doctor, los alumnos tienen bastante tarea en este caso clínico, que es muy interesante y nos permite hacer una revisión exhaustiva, no solamente de los diagnósticos específicos de neumonía, ¿no? También ver la parte de vacunación, que es importante, sobre todo ver en qué año fue. Por eso yo he puesto detalladamente en qué año fue, qué vacunas se pudo haber puesto, con respecto, por ejemplo, a la Prevenar, si fue, ¿no? Por ejemplo, no preguntaron si fue la heptavalente o si fue la 13-valente, ¿no? Datos que tampoco, lamentablemente, tenemos en la tarjeta, pero eso también es importante, ¿no? Saber qué cosa cubre, qué serotipos, etcétera, de neumococo hablando, ¿no? Porque es la más frecuente. En general, este caso clínico nos está ayudando a repasar todo, ¿no? Incluso vemos complicaciones, vemos también lo que vimos en la clase de neumonías complicadas, y siempre un caso clínico nos enseña mucho. Y si faltan datos, también nos enseña eso, ¿no? Nos enseña que nosotros debemos tratar de hacer nuestra historia clínica lo más completa posible, porque esto alguien lo va a revisar después de unos años, ¿no? Y va a necesitar datos que si no están, pues ya no va a haber forma de poder recuperar, ¿no? Básicamente eso, y espero que los alumnos puedan sacarle provecho a este caso clínico, porque ese es el objetivo principal, ¿no? Despertar el interés y aplicar lo que ustedes han leído, lo que están llevando las clases, hacerlo como que más concreto, ¿no? Entonces, un caso clínico es la forma como tú aplicas tus conocimientos. Nada más. Muchas gracias, doctora Aguilar, por su excelente presentación. Gracias al doctor Vela, al doctor Cohen, a la doctora Castro por su participación, a todos los docentes y a todos los alumnos que han participado. Y nos estamos viendo entonces para la presentación del cuarto caso clínico, que es el día 3 de agosto a las 11. Ya. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas tardes.